Hola, soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile. Deberías estar bailando de Altea. Y yo, Carlos. ¿Estás bien? Sí, dame un momento solo. Bueno, en el tutorial de hoy os vamos a enseñar a combinar los pasos aprendidos en los vídeos anteriores. Esto os va a encantar, porque con lo poco que sabemos haremos que parezca mucho. Trataremos dos formas diferentes de combinar, una según el orden de los pasos y la otra en función de la cantidad de repeticiones de los mismos. Al final del tutorial habréis aprendido 2 mini coreografías. ¿Podemos empezar? Me parece que sí, La semana pasada publicamos un vídeo sorpresa que vosotros nos habéis pedido. Hablamos en él sobre la música de Kizomba y sobre dónde la podéis encontrar de forma muy fácil. Lo podéis ver aquí. Muchas veces nuestros alumnos creen que por tener pocos pasos no pueden bailar, y eso no es así, porque según el orden en el que se combinen nos dará diferentes coreografías. Solo hay que tener un poco de ingenio. Ocurrirá lo mismo dependiendo de la cantidad de repeticiones de los pasos, pero de esto hablaremos después. Ahora vamos a combinar por orden. Para hacer esto utilizaremos la coreografía del tutorial anterior. Si no os acordáis, la tenéis aquí. Claudia, ¿tú te acuerdas? Yo, claro. Teníamos básico de Kizomba, caminada, básico a tiempo, básico a doble tiempo y básico de Kizomba nuevamente. Ahora cambiaremos el orden y haremos primero básico a tiempo, luego la caminada, después un básico de Kizomba, básico a doble tiempo y básico de Kizomba finalmente. Me parece que querrán ver si funciona. Ya, pues vamos a hacerlo. ¿Os habéis dado cuenta de lo sencillo que es crear una nueva coreografía? Estoy segura que sí. Pues os va a sorprender el resultado cambiando las repeticiones de cada paso. Debemos entender que cada básico tiene un mínimo de pasos. 4 para el básico a tiempo, 2 para el básico a doble tiempo, 6 para la caminada y 3 para el básico de Kizomba. Esto irá relacionado con los tiempos y compases musicales. Por eso podremos ver a otros profesores enseñando que el básico a tiempo y el básico a doble tiempo tienen un total de 8 tiempos, lo cual es correcto, pero de eso hablaremos en otro tutorial. Utilizaremos la misma coreografía de antes, pero cambiaremos la cantidad de veces que hacemos un mismo paso básico. Por ejemplo, empecemos por hacer 2 básicos a tiempo, 8 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hagamos ahora 2 caminadas, 12 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora un básico de Kizomba, 3 pasos. 1, 2 y 3. 2 básicos a doble tiempo, 4 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, 2 básicos de Kizomba, 6 pasos. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. ¿Habéis tomado nota? Pues vamos a hacerlo. Entendiendo el tutorial de hoy tenéis infinidad de posibilidades. Ya sabéis, podéis cambiar el orden de los básicos, la cantidad de repeticiones e incluso podéis añadir básicos para hacer coreografías más largas. El límite lo ponéis vosotros. Si se os ocurre alguna genial, dejadla en los comentarios y nosotros la bailaremos en el próximo vídeo. Se ha terminado nuestro tiempo de Kizomba, pero no pasa nada porque ya estamos preparando el siguiente vídeo, en el que os enseñaremos más pasos básicos. Si queréis repasar lo aprendido, sabéis que tenéis la serie completa aquí arriba.
Nuestro consejo, buscad una escuela de baile cerca de donde viváis y apuntaros, porque aquí solo os damos unos pocos conceptos sobre la kizomba. Si no te has apuntado a nuestro canal, si no te has suscrito, suscríbete ya, ¿a qué esperas? Y también nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Like y comentarios para saber que te ha encantado este vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo.